Me voy yo. Sí, no. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Y creo que efectivamente esta ponencia marco, yo creo que se ha iniciado ya desde el momento en el que el coordinador científico del Congreso pues lo ha contextualizado, creo que perfectamente, ¿no? Desde luego, no cabe la menor duda de que la respuesta que hoy ustedes nos han dado, participando en este Congreso, cerca de 100 personas, pues hace pensar que efectivamente este es un punto importante, un punto en el que todos los que estamos implicados y a los que les agradezco por su presencia en esta tarde también futbolística, y que hay que agradecer incluso a los que son futbolísticos y que están con nosotros, el poder debatir en torno a este tema, ¿no? Desde luego, yo creo que este es el primer congreso, y cuando decimos primero es porque es voluntad de que haya sucesivos congresos, sucesivos foros de debate, foros de opinión, foros de reflexión, donde se hable del turismo ibérico, del turismo del Duero, del turismo que nos une a España y a Portugal. ¿Y por qué este congreso? Bueno, en primer lugar, lo decía el coordinador científico, hemos hablado mucho, él y yo, de esto, desde que empezamos a configurar y a diseñar las estrategias para este foro, para este congreso. En primer lugar, porque forma parte de un proyecto europeo al que hemos querido denominar Nuevas Ciudades Fluviales del siglo XXI. Un proyecto hispano-portugués, un proyecto transfronterizo, en el que participan 3 ciudades, como ustedes saben, Zamora, Toro y Miranda do Douro, y 2 instituciones, la Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero y la Universidad de Trás-os-Montes y Alto Douro, la UTAD portuguesa, y que tiene fundamentalmente como objetivo reflexionar y actuar en relación con el concepto de lo que decía Eusebio Leranoz hace un momento, la nueva fluvialidad, o lo que es lo mismo, acerca de esa relación que se tiene que crear entre los territorios, los municipios, las ciudades medias, los municipios pequeños, las ciudades y los ríos. No cabe duda de que los ríos, las ciudades y los ríos y las ciudades, hemos vivido de espaldas hasta los años 80, de los años 80 especialmente. Los ríos eran esos lugares suburbiales, esos espacios donde se desalojaba, más que se alojaban las cosas que sobraban. Y yo creo que toca ahora, en este nuevo concepto de fluvialidad, el recuperar los ríos para las ciudades. Fundamentalmente porque se entiende que un río es más, y no es poco, que la razón de ser por la cual las ciudades se asentaron donde se asentaron. La razón de ser por la que una ciudad se ubica, un pueblo, un antiguo pueblo, se ubicaba en el entorno de un río, es precisamente porque el río garantizaba a los ciudadanos, a la gente que iba a vivir en el entorno, la vida. Luego, entonces, río, sinónimo de vida. Lo que a nosotros nos toca ahora, en este nuevo concepto, es la reconsideración, la reconstrucción del discurso de la fluvialidad, el nuevo concepto de fluvialidad. También, en un segundo lugar, porque estamos ante un nuevo escenario turístico, no cabe la menor duda. Aquí están presentes profesionales del sector turístico en diferentes materias, instituciones, agencias de viajes, turoperadores, profesionales en general vinculados al sector turístico. Todos coincidimos en que hay necesidad de dar respuesta a inquietudes de todos esos agentes que configuran la cadena de valor turístico. Los políticos, los técnicos, los empresarios. Hay una necesidad de afrontar un nuevo escenario turístico. Un nuevo escenario turístico que además viene, en este caso, con una novedad a mayores, una novedad no buena, una crisis claramente potente que nos está afectando a todos. Pero que no es una crisis solo económica, creo que cada vez coinciden más, aunque efectivamente en lo que más se nota siempre es, lógicamente, en el bolsillo de los ciudadanos. Pero no es una crisis solo económica, que se presenta como una contracción, como algo que se contrae y que a su vez se presenta también como una oportunidad. Creo que como todos los momentos de crisis. En un tercer lugar, porque miren ustedes, ya hace 25 años que España y Portugal se incorporaron a la Unión Europea. 25 años. Celebramos eso que llamamos en España las bodas de plata. Esas bodas de plata que nos han permitido, de alguna manera, pensar y repensar en el concepto de transfronterizo, en el concepto también de cooperación transfronteriza,
que efectivamente ha sido una realidad que se ha construido entre todos, pero que hemos de replantearla, porque no cabe la menor duda de que durante este tiempo, en estos proyectos y en esta cooperación, y mirando verdaderamente con objetividad a los mismos, ha habido etapas de luces y etapas de sombras. Y por eso a nosotros nos toca intentar buscar el que las que vengan en un futuro sean las de las luces, las que efectivamente han hecho de nuestra Iberia, de España y de Portugal, unas regiones posicionadas sin ninguna duda ya de condición absoluta en la Unión Europea, en Europa. Y también, y en definitiva y en último lugar, porque el Duero Douro, es sin ninguna duda, como muy bien dice el eslogan de este congreso, la fuerza que nos mueve. Y mire que decimos la fuerza que nos mueve y no solo la fuerza que nos une, porque verdaderamente el río nos une. A mí me gusta hablar de una arteria fluvial, pero efectivamente, además de unirnos, creo que nos mueve y que es un motor en sí mismo. Y el tema, y nuestro tema, y el tema más importante que tiene este congreso, es precisamente descubrir qué aspectos pueden ser los que impulsen, los que ayuden a ese movimiento. ¿Cuáles son los objetivos de este congreso que hoy en el que nos unimos en esta tarde y en la mañana del día 16 de mañana? En primer lugar, hemos de hablar de turismo. Miren ustedes, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Es ese momento en el que a todos los agentes turísticos nos toca tener claramente definidos los objetivos por los que estamos trabajando. No podemos dar la sensación de estar matando moscas a cañonazos. No podemos dar la sensación de estar dando palos de ciego constantemente. Hemos de marcar una estrategia común, hemos de buscar un horizonte común y hemos de ir hacia él. Y hay que marcar en ese sentido las estrategias. Hemos de hablar de lo transfronterizo como una cultura que ha dado resultados, sin ninguna duda, pero que a veces, como les decía antes, han sido positivos y otras veces no tanto. Hemos de definir el papel de los ríos, el papel que los ríos tienen a la hora de jugar en el futuro de las ciudades. Ciudades como Zamora, ciudades como Oporto, ciudades como Lamego, ciudades portuguesas y españolas que tienen, entre otros rasgos de distinción, y creo que en eso coincidimos sin ninguna duda todos los que nos dedicamos al turismo, hay que buscar aspectos que sean los que nos distingan a unos de otros, más que los que nos unan a los demás. Efectivamente, el río, el Duero a su paso por cada una de nuestras ciudades, es ese rasgo distintivo que hemos de ser capaces, entre todos, de configurarlo como un producto turístico. Hemos de acercarnos y reconocer el papel del río en su potencialidad más absoluta, el río como economía del siglo XXI, y mucho más, insisto, en este momento de crisis que a todos nos azota. ¿En qué escenario, queridos amigos, nos estamos moviendo? ¿Qué escenario, qué está pasando en este momento? Bueno, habría que hablar, en un primer lugar, de que si este congreso se estuviera celebrando, en vez de ahora, en el año 2000, en el año 2011, en el año 2010, mejor dicho, en el año 2010, si este congreso se hubiese celebrado hace 10 años, o hace 11 años, o hace 15 años, yo les garantizo a ustedes, y creo que estarán ustedes de acuerdo conmigo, en que los temas no serían los mismos. Los temas del congreso de hoy serían diferentes. Estaríamos tratando de hablar de otras cuestiones. Hablaríamos de inventarios, por ejemplo, que ha sido muy habitual, los que se han encargado de desarrollar, como en Zamora, con tanto éxito y creo que con tanta dedicación, los planes de excelencia turística, lo saben muy bien. Había que inventariar las posibilidades turísticas que tenían los destinos. Había que pensar en cómo contar con el patrimonio y por eso había que encontrar nuevas culturas de trabajo, había que abrir nuevos museos, nuevos centros de interpretación. Eso es lo que tocaba entonces. Y lo que tocaba entonces, que se hizo bien. Sin ninguna duda se hizo bien. Y también sería diferente si este congreso, en vez de desarrollarse ahora, 10 años después, se desarrollara hace 3 o 4 años. Pues tampoco sería lo mismo. ¿Por qué? Pues miren ustedes, porque en aquel momento estábamos en una economía en crecimiento. Nuestra economía crecía y los grandes proyectos conjuntos en el mundo a nuestros pies. Eso ha cambiado, ha cambiado. Ahora mismo la situación, y creo que convendrán ustedes conmigo, es diferente y, por tanto, los contenidos a tratar también son distintos. El escenario actual
en primer lugar, se caracteriza porque no se puede repetir el modelo anterior. Eso es muy importante. Hay que pensar que estamos en lo que se ha venido denominando ya por los grandes investigadores del turismo, la segunda etapa del turismo de interior. En segundo lugar, porque no todo puede ser turístico. Claro que no todo puede ser turístico. Mire ustedes, sabremos por la teoría de los umbrales, que todos conocen, que hay un umbral de retroceso siempre, un umbral que nos toca siempre comprobar que volvemos hacia atrás, en el que por mucho que se invierta, por mucho que se gaste en el territorio, si no hay una masa crítica, no hay posibilidad de crecer y de crear un destino con oportunidades, un destino con opciones. Y en tercer lugar, este escenario, hay nuevas variables que sin ninguna duda hay que tratar de responder a ellas. Nuevas porque el turismo cambia, la sociedad cambia. El turismo es claramente dinámico. Al principio de la crisis, cuando se nos preguntaba a los agentes turísticos vinculados a las instituciones qué pensábamos en torno a la crisis que se estaba avecinando y hablaban de cómo afectaba al turismo, siempre decíamos, el turismo es muy sensible. Es muy dinámico y efectivamente al turismo será a aquellos sectores donde primero afecte la crisis, como efectivamente así ha sido. Pero también, y así es como se reconoce por los que de alguna manera tienen la investigación como profesión, que será el turismo también el primero, probablemente, o de los primeros sectores en salir de la crisis. En ese sentido, necesitamos tener claro que hay que innovar, que hay que responder a las necesidades, a veces conscientes o a veces inconscientes, que todos tenemos, porque en gran medida creo que de eso se trata. Hay una nueva relación, lo decía antes el director técnico y científico de este congreso, hay una nueva relación entre el territorio, el turismo y la economía del conocimiento. Estamos inmersos en una nueva sociedad a la que se denomina, creo que por todo ya prácticamente por todo el mundo, la sociedad del conocimiento. Sociedad del conocimiento que está cambiando sin ninguna duda el modo de entender el mundo. Fíjense ustedes, ¿cómo no va a ser el mundo perceptible de una manera distinta cuando a toque de tecla podemos tener el mundo en una pantalla? Claramente, esto ha configurado, bien digo, un mundo completamente distinto. Ya no es la economía industrial, por ejemplo, a la que yo creo que corresponde en gran medida a la crisis en la que nos encontramos, la base sobre la que se ha de sostener el futuro, sino más bien la economía que no produce objetos. Miren ustedes, lo que no produce objetos es lo que verdaderamente será el futuro de las ciudades, como por ejemplo lo es el turismo. Miren ustedes, los bienes intangibles, que yo creo que quizás con esta expresión se entienda mejor. Fíjense, el 30%, y esto es un dato que leo para no equivocarme, de la economía occidental es economía del conocimiento. El 30% de la economía occidental es del conocimiento. Y la economía del conocimiento está basada en la gente, en la creatividad y en las relaciones entre las personas. Y, desde luego, porque también, y como una variable que yo creo que hay que tener en cuenta en esta relación turismo, territorio y economía, porque los territorios urbanos y rurales están ofreciendo, sin ninguna duda, una transversalidad en el concepto del turismo que nos está llevando a todos, como es lógico, a la hora de pensar en todo esto que a todos nos une, en algo totalmente diferente. Una nueva etapa, la nueva etapa turística, la que la Organización Mundial del Turismo ha venido denominando la etapa del turismo 2020, el horizonte 2020, el horizonte 2020, que es el que así se marca, yo creo que es un horizonte no a largo plazo, sino más bien a medio plazo, y en el que están marcados prácticamente todos los objetivos que sin ninguna duda todos tenemos, cada uno en nuestro ámbito de influencia. ¿Cuáles son, queridos amigos, cuáles son esos aspectos que sin ninguna duda definen esta nueva etapa turística en la que nos encontramos? En primer lugar, hemos de encontrar marcas contemporáneas, o lo que es lo mismo, la necesidad de disponer de un discurso actualizado y de un posicionamiento claro. Yo creo profundamente en un aspecto que, bueno, no de todo comprendido por todo el mundo, pero entiendo que sin ninguna duda estamos llamados a ello, que es el de la contemporaneidad. El de contemporaneizar los discursos que afectan a las ciudades, el de contemporaneizar los discursos que afectan a los destinos.
Y no confundamos contemporáneo con moderno, porque lo moderno pasa de moda, lo contemporáneo permanece contemporáneo. Y en ese sentido, el concepto, la marca contemporánea de los destinos, es algo que ha de implicarnos a todos a la hora de configurarlos, a la hora de trabajarlos. Hay que pensar en productos turísticos, productos que constituyan verdaderas propuestas innovadoras y atractivas para los visitantes y que permitan la identificación de la población. Productos en torno al Duero, por ejemplo, productos en torno a nuestros municipios. Los productos son tangibles dentro de lo posible y eso es lo que a la hora de la verdad nosotros ponemos en valor cuando nos presentamos en el mercado competitivo de las ciudades. Hay que presentar también en esta nueva etapa organizaciones flexibles y organizaciones adaptadas a las nuevas perspectivas. Organizaciones que sin ninguna duda impliquen al sector empresarial, impliquen al tejido empresarial conjuntamente con las instituciones en la gestión del turismo. Creo que ese es un paso importante que todos los destinos hemos de ir dando poco a poco. La implicación de los empresarios en el trabajo del turismo no es solamente, y que no es poco, estar, como es lógico, arriesgando de lo suyo, que no es poco y lo hacen muy bien, sino también formar parte de los órganos de decisión donde se gestiona el turismo de los destinos. Y en ese sentido, esas organizaciones que son mixtas, que son de colaboración, que son de corresponsabilidad, son un modelo también de cooperación, como lo son los modelos de cooperación transfronteriza, como lo son los modelos de cooperación que hoy nos unen en este espacio escénico de la Fundación Afonso Enríquez de la ciudad de Zamora. ¿Y qué decir de la crisis? Pues miren ustedes, antes les decía que la crisis no es solo una crisis económica y que está sin ninguna duda acelerando los procesos y obligando a todos los destinos a revisar su situación, a utilizar adecuadamente sus fuerzas y a optimizar sus recursos, a aplicar la creatividad. Yo utilizo las dos Cs que para mí son importantes en la gestión del turismo y que hoy se las vuelvo a poner a ustedes aquí. La C de creatividad y la C de competitividad. Ser creativos y ser competitivos a la hora de enfrentarnos a la crisis. Y miren ustedes, corroboran lo expuesto los datos de la Organización Mundial del Turismo y de Exceltur, que indican que Europa no creció turísticamente en el año 2008, que tuvo un receso del 3% en el 2009 y que las expectativas que este año, en el 2010, aún siendo algo mejores por el momento, no son ni mucho menos, ni muchísimo menos excepcionales. Y que en España el Producto Interior Bruto, nuestro Producto Interior Bruto turístico, ha decrecido en los últimos años y que la crisis ha dejado al turismo español, especialmente al turismo de sol y al turismo de playa, la crisis les ha dejado conjuntamente con el turismo internacional muy, muy tocados. Y en eso coincidimos, sin ninguna duda, todos los gestores turísticos. Yo hace unos días me entrevistaba precisamente en el ámbito de Tour España con el director general de Tour España y contrastaba estos datos porque son ellos precisamente quienes los manejan y coincidimos perfectamente en que la crisis ha afectado al territorio español, especialmente en sol y playa y también especialmente en el turismo internacional. Una crisis que afecta a las comunidades autónomas, si bien, y hay que decirlo porque son datos reales, Castilla y León hasta la fecha ha resistido, pasando a liderar, y así se lo dejo, el turismo de interior, el 27,7% de la demanda del Estado español, y que por consiguiente, aún así, estamos en un camino no del todo malo, y que la zona norte de Portugal está creciendo, cosa que también hay que ponerla encima de esta mesa porque a comunidades como las nuestras es a las que de forma muy especial nos afecta este Congreso. Variables, amigos, que obligan a poner ahora ya el acento en aspectos que han pasado ya a ser, sin ninguna duda, centrales. Yo creo que hay que enfocar el turismo y la configuración de los destinos turísticos hacia la demanda. Ya no tanto hacia la obsesión de qué ofrecer, sino hacia la obsesión, que es más importante, de qué es lo que demandan los turistas del siglo XXI. Hay que buscar líneas de financiación
que sin ninguna duda necesitamos los destinos. Estamos en un nuevo tiempo en el que lo público y lo privado ha de ir de la mano, no solo en la gestión, como decía antes, sino también en la búsqueda, en el encontrar líneas de apoyo, líneas de ayuda, de financiación. Líneas que vienen, como por ejemplo, lo vienen verdaderamente de la configuración de los proyectos europeos, de los programas de Interreg, entre los cuales se incluye este congreso que hoy nos une aquí a todos. Sin ninguna duda, hay que mirar hacia la investigación, el desarrollo y la innovación. I+D+I aplicado al turismo. Y, desde luego, que se creen, y que así sea como se hagan, productos transversales que afecten al turismo, no solo al turismo como turismo, sino al turismo desde todas las perspectivas y desde todos los puntos de vista que afectan a los municipios. Es decir, a la agricultura, es decir, al medio ambiente, es decir, a la cultura, es decir, a la artesanía, a todas aquellas pequeñas y medianas empresas a las que afecta el turismo en cada uno de los destinos. Y, por supuesto, y en este contexto más cercano, hablar de lo transfronterizo es hablar de este congreso del día de hoy. Un elemento, sin ninguna duda, diferencial. Miren ustedes, en este momento lo más importante a la hora de posicionar un destino turístico en el mercado competitivo de las ciudades es buscar los aspectos que nos distinguen, que nos diferencian, más que aquellos que nos unen a todos los demás. Esos aspectos, sin ninguna duda, uno de ellos, como le digo, es la raya en la que nosotros nos encontramos con Portugal, la raya transfronteriza. El Duero, que hace efectivamente de raya, creo que es un rasgo diferenciador y es un rasgo que nos une y que nos puede posicionar en el mercado de las ciudades. Y nos puede posicionar en el mercado de las ciudades porque, sin ninguna duda, el Duero no está posicionado como marca turística internacional. No lo está. Y los que hemos podido participar, y aquí hay muchas personas que lo han hecho, en eventos de carácter internacional, en ferias internacionales y en espacios de cooperación o de colaboración comercial o en los workshops que se realizan en toda España o fuera de España, en la que se ve cuál es el posicionamiento de los destinos turísticos o el posicionamiento de los productos turísticos, nuestro Duero, sin ninguna duda, no está todavía posicionado de una forma definitiva, de una forma potente. Y eso exige imaginación y exige creatividad. Creatividad, como les decía antes, para ponernos y para ser mucho más competitivos en el mercado. Fórmulas de trabajar fundamentalmente que lo son en el ámbito de las redes. De las redes y el trabajo en red, yo creo que es algo que hoy es absolutamente imprescindible. Trabajar en red creo que es fundamental. Trabajar en red implica, como es lógico, unir esfuerzos y también exige e implica unir voluntades. En ese sentido, en el seno y en el marco de la cooperación transfronteriza, en ese sentido, en el marco del Duero como eje transversal, como línea transversal, como digo, como eje de alguna manera transfronterizo, pero también de unión, nos permite pensar y nos permite actuar, pensando y actuando, que yo creo que es lo que ahora nos toca. A modo de conclusión, hablar de nuevas políticas que contemplan la realidad de los territorios que son ya turísticos. Los territorios que son ya turísticos, pero en los que sin ninguna duda hemos de hablar de nuevas políticas de turismo. Nuevos productos para nuevos turistas. El turista cambia, como cambian las sociedades, y estamos obligados a actualizar la oferta turística. Lo que valía hace 20 años quizás hoy no valga tanto, o tengamos que hacer una, digamos, contemporaneización del discurso o una reedición de la oferta turística a partir de las voluntades y a partir de las expectativas. La experiencia turística casi como una religión y las nuevas formas de investigarla como lo que hoy estamos aquí haciendo los que estamos aquí reunidos en esta tarde. Una nueva economía y unas nuevas formas para financiar que yo creo que de alguna manera es algo que a todos nos preocupa. Voy a terminar y de alguna manera hablando de la confianza que en los recursos humanos, sin ninguna duda, ha de depositarse a la hora de configurar los productos turísticos y a la hora de configurar también la metodología que se aplique al destino turístico o a los destinos turísticos. Sin ninguna duda, cada vez es más importante, y voy a utilizar el término, la humanología
de todo esto que afecta al turismo. Humanología enfrente de tecnología. Tecnología y humanología. Yo diría que de la mano, yo diría que conjuntamente recursos humanos y recursos tecnológicos a la hora de posicionar los nuevos productos turísticos y a la hora de posicionar las nuevas ofertas turísticas, en este caso en torno al río. Y voy a terminar con unas palabras sacadas de, precisamente hablando de metodología y hablando de la confianza en unos recursos humanos que la propia TEDQUAL, el Tourism Education Quality de la Organización Mundial de Turismo, dice así: cada vez se hace más patente que el futuro de la actividad turística va a depender en mayor medida de la humanología que de la tecnología. En un mundo donde el saber se configura como quizás el único auténtico valor añadido de los procesos productivos, es importante determinar no solo cuánto, sino cuándo, dónde y cómo se deben de hacer las cosas. En ese sentido, vaya pues esta introducción como una introducción al debate, una introducción a las diferentes mesas que van a tener como desarrollo en el día de hoy, en el día de mañana, las personas invitadas y los ponentes que van a participar en este congreso, y por supuesto vaya también de antemano mi agradecimiento a que me hayan ustedes escuchado en estos minutos, en esta tarde, que yo sé que las tardes siempre son arriesgadas a la hora de querer hablar de la gente, eso toca, no queda más remedio, agradecérselo verdaderamente y desear el éxito en este congreso que iniciamos en la tarde de hoy. Muchas gracias a todos.